Hola a todos, hoy vamos a tratar un tema que es fundamental para la salud sexual. Con el acceso tan fácil que tenemos a la pornografía, para mucha gente se ha convertido, sin quererlo, en su principal fuente de educación sexual. Así que vamos a explorar, siempre desde un punto de vista científico, cómo esas expectativas que se crean pueden influir en nuestro cerebro y, claro, en nuestras experiencias reales. El objetivo es muy sencillo, entender mejor cómo funcionamos para poder vivir una sexualidad más sana y consciente. Y es que este es el punto de partida. Aunque la pornografía no está hecha para educar, la realidad es que está moldeando la idea que muchísimas personas tienen sobre la sexualidad. Y esto, claro, crea un marco de referencia que, como veremos, suele chocar de frente con cómo son las interacciones humanas de verdad. Y aquí está la gran pregunta que vamos a intentar responder. Porque no estamos hablando solo de ideas o de gustos, sino de procesos que ocurren en el cerebro, procesos neurobiológicos que se pueden medir y, por supuesto, de sus consecuencias directas en cómo conectamos con los demás y, sobre todo, en cómo conectamos con nuestro propio cuerpo. Bueno, para poder entender bien el impacto, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué pasa dentro del cerebro. O sea, qué ocurre a nivel neurológico cuando lo exponemos a estímulos sexuales artificiales que son tan intensos como los que encontramos en la pornografía. Y aquí, ojo, una aclaración que es crucial. Muchas veces oímos que la dopamina es la molécula del placer, pero en realidad su función principal es la de la motivación, la de la búsqueda. Es el motor que nos empuja a querer algo, a buscar una recompensa. La pornografía activa este sistema de una forma potentísima, y lo que hace es entrenar al cerebro para que busque estímulos cada vez más nuevos y más intensos. Esto nos lleva de cabeza a lo que se conoce como el proceso de habituación. A ver, cuando el cerebro recibe una y otra vez un estímulo que es muy fuerte, su reacción es adaptarse. Es un mecanismo de pura eficiencia. El resultado, pues que la sensibilidad a estímulos más normales, más sutiles, como los de una interacción real, empieza a disminuir. Se necesita más para sentir lo mismo. Pasemos ahora a ver cómo esta adaptación del cerebro crea un conflicto. Lo que ocurre es que se genera una brecha, a veces enorme, entre lo que el cerebro ha aprendido que tiene que esperar y lo que la sexualidad real, la de carne y hueso, nos ofrece. Fijaos en esta comparación que es la clave de todo. Por un lado tenemos el estímulo artificial, siempre intenso, con una variedad infinita y muy centrado en lo visual, en el rendimiento. Y por otro la sexualidad real, que es variable, que depende totalmente de la conexión emocional y que se centra en una experiencia que se comparte. Claro, cuando el cerebro se acostumbra a lo primero, le cuesta mucho responder a lo segundo. Y claro, esta diferencia tiene consecuencias muy reales que se ven cada día en las consultas. No estamos hablando de problemas físicos, sino de cómo el sistema nervioso se ha condicionado. Esto puede llevar a ansiedad, a dificultades para excitarse en situaciones reales, a que la satisfacción sexual baje y a una sensación muy frustrante de estar desconectado del propio cuerpo. Además, estas presiones se pueden manifestar de formas un poco distintas. En los hombres muchas veces se centran en el rendimiento físico, en el miedo a no cumplir. En las mujeres puede llevar a una presión por actuar de una determinada manera, lo que las desconecta de sus sensaciones reales. Pero lo más importante de todo es que, en ambos casos, la raíz del problema no está en el cuerpo, sino en las expectativas que se han aprendido. Ahora vamos a analizar el mecanismo que hace que todo esto se vaya agravando, porque la presión que generan estas expectativas no es solo algo que nos incomoda mentalmente, es que interfiere directamente con la fisiología, con cómo funciona nuestro cuerpo en la respuesta sexual. Este principio neurológico es la clave de todo. Para que la respuesta sexual se active de forma natural, el sistema nervioso tiene que estar en un estado de relajación, de seguridad. El estrés, el miedo o estar todo el rato autoobservándose activan el sistema de alerta, que es, fisiológicamente, lo contrario al sistema de excitación. Son como el agua y el aceite. Y esto de aquí ilustra a la perfección el círculo vicioso. Todo empieza con una expectativa irreal. Esa expectativa genera presión y miedo a fallar. Esa presión activa el sistema de alerta y, ¿qué pasa? Que bloquea la respuesta sexual. Ese bloqueo provoca frustración, lo que hace que la presión para la próxima vez sea todavía mayor, y así el ciclo se repite y se hace cada vez más fuerte. Muy bien, hemos visto el problema y cómo funciona. Ahora vamos a la parte más importante. ¿Cómo se puede salir de este ciclo? Pues la buena noticia es que el cerebro es plástico, es moldeable. Podemos reeducar nuestras expectativas y, por tanto, nuestras respuestas. Esta frase resume perfectamente el cambio de mentalidad que se necesita. La solución no es esforzarse más para rendir como en un modelo artificial, es justo lo contrario, desmontar esa idea de rendimiento y volver a poner el foco en la experiencia, en las sensaciones y en la conexión. A ver, ¿cómo se hace esto en la práctica? Pues aquí van algunas claves. Primero, aceptar que la excitación y el cuerpo son variables, no siempre responden igual. Segundo,
reducir la exposición y la comparación con esos estímulos artificiales. Y sobre todo, desviar la atención de la mente, de los pensamientos, y llevarla a las sensaciones físicas reales. Comunicarse con la pareja y eliminar por completo la idea de rendimiento son pasos absolutamente fundamentales. Y por supuesto, es muy importante decir que si el malestar es grande, si es persistente o está afectando a la vida o a las relaciones, buscar la ayuda de un profesional de la salud sexual es un paso valiente y sobre todo muy eficaz para arreglar todo esto. Y terminamos con esta pregunta, que en el fondo es la gran conclusión de todo lo que hemos hablado. Una sexualidad que sea de verdad sana y satisfactoria no se basa en imitar modelos que vienen de fuera, sino en entender cómo funcionamos, en respetar nuestros propios ritmos y en reconectar con la experiencia real. Al final, la clave está en elegir entre la presión de tener que rendir y la libertad de poder sentir.